Damos gracias a Dios por la palabra que el Señor nos regala hoy. La encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y dice la escritura, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. También dice el versículo número 30. Dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y Elías restauró el altar de Dios que estaba arruinado. Damos gracias a Dios porque esta porción de la palabra nos enseña a nosotros y nos lleva a reflexionar acerca de cómo está nuestra relación con Dios. En el tiempo de los reyes habían 450 profetas de Baal que eran adorados por el pueblo, 450 profetas de Acera que eran idolatrados y seguidos por Israel. ¿Y quién era Baal? Baal era un toro joven, era un animal. El pueblo había dejado al Dios del altar, al Dios de las maravillas, al Dios todopoderoso, al Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, al que había hecho todo tipo de prodigios, el gran protector, el gran ayudador y el gran cuidador, por ir detrás de un animal. Realmente, ¿cuál era la mentalidad del pueblo? En donde el pueblo tenía su corazón, el pueblo idolatraba lo que veía, como muchos hoy en día idolatran sencillamente lo que están viendo: el trabajo, el dinero, las posesiones materiales. En muchas ocasiones se idolatra la familia, y todo esto es importante porque es especial. El Señor ha regalado una familia que debe ocupar el lugar. El Señor ha regalado un empleo que hay que cuidar, pero todo en su medido, en su lugar y todo a su medida. La pregunta es: ¿qué estás idolatrando tú hoy? ¿Qué es más importante? Otros se adoran a sí mismos y definitivamente se ha perdido la verdadera adoración. El pueblo de Israel estaba en esta situación. El pueblo de Israel había invertido totalmente sus prioridades, pero más que eso, se había alejado de Dios. Baal era el dios de la cosecha, el dios de la fertilidad y de la productividad. Esa era la creencia del tiempo, y ellos estaban convencidos que Baal era el que podía solucionar sus temas económicos y materiales, que Baal podía traer todo lo que necesitaban en esta área. Este segundo factor nos hace caer en cuenta que el pueblo en verdad estaba muy lejos de Dios. Pero lo que es peor, claudicaban entre dos pensamientos, tenían un corazón dividido. Y dice aquí la escritura que Elías se acercó
al pueblo y los confrontó. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Estamos claudicando entre el mal y el bien, en tener un pie adentro y otro afuera de la iglesia, del Señor? ¿Estamos claudicando en verdades a medias, en tener un tiempo para Dios solamente cada semana? Eso es claudicar. 2 veces a la semana. No hay una intimidad diaria. Me olvido fácilmente de lo que Dios me llamó a hacer, o sencillamente voy todos los días a su presencia y me postro de rodillas. Se me olvida el Señor. Me acuerdo de Él solamente cuando escucho a alguien que lo hace, o quizás cuando alguien te dice, oye, no estás orando, no estás leyendo la palabra. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra relación y nuestra comunión e intimidad con el Señor. Es bien importante que tengamos presente que Dios quiere que nosotros vayamos en pos de Él, que nosotros abandonemos todo aquello que nos está cautivando, oprimiendo y atando. La pereza, la frialdad, la rebeldía, el ensimismamiento, el no tener en orden las prioridades donde Dios es el que ocupa el primer lugar. Pero hay algo bien especial aquí. En el versículo 30 dice que Elías le dijo al pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Pero en el 21, la parte final del versículo dice que cuando Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Dice que el pueblo no respondió palabra. Y decimos, seguramente cayeron en cuenta. La verdad, yo creo que no. Porque en el versículo 30, cuando Elías le dice, acercaos a mí, acercaos a mí, le dijo a todo el pueblo. Y repite, y todo el pueblo se acercó. Y Elías restauró el altar de Dios que estaba arruinado. El pueblo se acerca después de ver que Baal no respondió. En verdad es eso, porque allí hay un reto de fe y hay un reto con el mundo de las tinieblas, hay un reto al mundo de las tinieblas, hay un reto a todos aquellos que siguen a Baal. Desafortunadamente, cuando vemos que Baal no responde, que en aquello que hemos puesto nuestra confianza no responde, es que nos volvemos a Dios por descarte, por segunda instancia o en segunda opinión. Y no debiera ser así, porque es que aquí no se estaba hablando con incrédulos ni con inconversos, sino con el pueblo de Dios. Y Dios no es nuestra segunda opción. Dios debe ocupar en nosotros el primer lugar. Y si leemos la porción bíblica, nos vamos a dar cuenta que había una confrontación. El Dios que responda con fuego, ese es.
En ese tiempo Dios se manifestaba de esa manera sobrenatural. Y Baal no respondió, no podía responder. No podía traer limpieza, liberación a ellos. Por eso Elías se burla, quizás está viajando, está meditando, quizás Baal está dormido. En definitiva, no responde. Elías arregla el altar de Dios que está arruinado. Y esa debe ser nuestra gran decisión. Restaurar el altar. La palabra en hebreo es Rafá. Rafá debe estar en el altar de nuestro corazón. Jehová Rafá, nuestro sanador. No podrá nada estar bien afuera si no está bien dentro de nuestra vida. Necesitamos que el altar de Dios sea restaurado totalmente. Necesitamos arreglarlo. Elías sanó el altar. Había división. El pueblo de Israel estaba totalmente desviado. No había fuego en el altar. No había nada. Solamente ruinas. Pero hay una gran noticia. Es que hoy respondamos al llamado de Dios y nos acerquemos a Él. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Es el tiempo de acercarnos de una vez y para siempre. Es el tiempo de venir a Él y empezar de ceros, con perseverancia y constancia. No es que tú vas a empezar hoy y lo haces en 3 días. Eso no es perseverancia. En verdad, debe ser una decisión firme, con convicción, que nadie más te tenga que volver a decir, sino que sencillamente tú lo haces desde tu corazón. Necesitamos Elías que se levanten en una forma determinante, porque con un Elías que se levante, muchos vendrán, todo el pueblo vendrá. Qué gran responsabilidad la que tenemos de todo el pueblo. Es de todo el pueblo. No es solamente de mi vida, de mi casa, de mi familia, sino de todo el pueblo. Elías limpió el lugar, claro que sí. Debe haber sido así. Dice que Elías puso 12 piedras, puso la leña, cortó los bueyes, el buey los puso ahí. Y no había fuego. Pero hizo algo más que es bien fuerte, es poner agua. Y cuando vemos, es que él deposita 12 baldes de agua o 12 tinas de agua. Las 12 piedras estaban simbolizando el pueblo de Israel. Y el Señor quería que allí hubiera un sacrificio. ¿Sabe? El altar es un sacrificio. Es algo que la carne dice que no, pero el espíritu debe imponerse. Y cuando hablamos de que el espíritu debe imponerse, estamos hablando que debemos permitir que el Espíritu Santo se imponga. Porque el agua simboliza
esa unidad preciosa en el Espíritu, y donde nosotros debemos ofrecernos como sacrificio, ya no un animal, sino nosotros. Porque el fuego lo pone Dios, el fuego arde. Y entonces cayó fuego del cielo. Digámosle al Señor: Dios, hoy quiero restaurar, hoy quiero sanar. Y eso debemos hacerlo nosotros. Que muchos Elías tomemos esta decisión. Padre, gracias te damos a ti, Dios de gloria. Adoramos y exaltamos tu nombre. Agradecemos a ti todo lo que tú haces día tras día. Hoy, Señor, con seguridad venimos para restaurar el altar de Dios que está arruinado. Hoy pedimos perdón. Hoy te decimos, Señor, que nos acercamos a ti. Hoy venimos para decirte: perdónanos. Queremos restaurar el altar tuyo, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Queremos que el fuego tuyo descienda, porque si nosotros tomamos la decisión, entonces vendrá restauración, sanidad, y el fuego tuyo caerá. El poder del Espíritu Santo, Señor, nos refrigera, nos inunda con sus aguas, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Es una decisión que debemos tomar firmemente, Dios eterno. Te damos a ti muchas gracias, Rey, por lo que tú haces. En Cristo Jesús, amén y amén.